Muy bien, estamos aquí de regreso con usted. Qué hermoso, bueno, los días que Dios nos permite ver y disfrutar. Es una gran bendición poder, bueno, saber que Dios está en medio de aquellas cosas que nosotros determinamos hacer. Qué bonito, ¿verdad? Y hemos estado platicando con todos ustedes un tema muy precioso, que es esa justificación según Pablo nos menciona en el libro de Romanos. Oiga, qué interesante saber que hay una justificación para todos nosotros, que hay algo que Dios ha formado, ha creado y nos ha dado para justificarnos delante de Él. Qué bonito, qué hermoso. Y hablábamos acerca de que las obras que nosotros hacemos o el hombre hace en un determinado, momento, pensando que por las obras vamos a ser nosotros salvos o vamos a tener la entrada al cielo, nos damos cuenta que las obras no nos pueden salvar, sino que hay una obra preciosa que ya se hizo y es la obra de Cristo. Esa obra es la que nos puede a nosotros salvar, y por medio de esa obra es que nosotros estamos siendo justificados delante de Dios. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Justificados pues por la fe, es el texto que hemos estado manejando. Justificados pues por la fe es que tenemos paz para con Dios, y esto, claro, seguro, por medio de nuestro gran Salvador llamado Jesucristo. Yo le hablaba acerca de el origen de nuestra justificación, y ese origen, lo encontramos allí en Dios. Bendito sea su nombre. Encontramos el origen de nuestra salvación en Dios. Qué interesante. Él es el único que puede salvar y justificar nuestra vida delante de los hombres y delante de quien en algún momento demande una razón. Dijimos que el juicio de Dios se decidió a favor del pecador sin merecerlo. Sin embargo, Dios dice: yo voy a justificar a mi pueblo, a esa creación perfecta. Así que no fue bajo una santidad propia o justicias propias en nuestra persona, sino que fue en Él. Él es el que hace y determina esa justificación, y vemos que Dios entonces, en su amor y en su misericordia, nos justifica en su Hijo Jesucristo. Qué bonito, qué hermoso. Entonces no es por obras, no es por dinero que nosotros pudiéramos dar o ofrecer, ¿verdad?, en medio de toda situación. No es el dinero, no es, pues, vuelvo a repetirle, las obras que nosotros podamos hacer. ¿Sabe que Romanos capítulo 3 versículo 20 nos dice esto? Se lo leo. Dice de esta manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ya que las obras de la ley ningún ser humano podrá o será justificado. ¿Se da cuenta? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, entre más conoce uno la ley, más se da cuenta que es un infractor de la misma. Esa es la razón que la ley difícilmente justifica, porque el hombre nos damos cuenta continuamente que estamos fallando. En el tiempo del pueblo de Israel y la ley que Dios le dio a Moisés, nos damos cuenta pues que allí ellos iban por medio de la ley, y la ley los condenaba cada día más, porque se daban cuenta que esa ley era difícil de poder cumplirla. Qué interesante saber que por obras y por dinero, y como dice Pablo aquí en Romanos 3:20, ¿verdad?, dice que por las obras que ningún ser humano será justificado. Ahora, qué interesante saber pues esto, que por las obras o el dinero no es justificado el hombre. Esto nos da entonces una puerta abierta para toda la humanidad, de que hay alguien que puede salvarnos sin importar nuestras posiciones, ya sea económica, social o de cualquier índole intelectual, sino que Dios es y ofreció a un único Salvador
para que en él todas las tribus de la tierra, todo hombre de cualquier color o de cualquier posición económica o de cualquiera, pueda ser alcanzado por medio de nuestro gran y Dios Salvador Jesucristo. Bien, nuestro pecado sin duda alguna es lo que nos separa o nos separó de Dios. Entonces, lo que Él hizo, vamos a leer allí en Segunda de Corintios, se lo quiero leer porque es interesante lo que vemos aquí. En Segunda de Corintios capítulo 5, 21, mire lo que nos dice y nos enseña. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Óigame, el hombre no puede ser justificado, pero en Dios nosotros, por medio de Jesucristo, es entonces que podemos ser justificados. Qué interesante, qué bonito es este pasaje. Mire bien, se lo leo de nuevo. Es interesante, es bonito, es precioso y tenemos nosotros que consolidarlo en nuestra vida y en nuestro corazón. Romanos dijimos capítulo, Corintios capítulo segunda 5, 21 de Corintios, y dice de esta forma, al que no conoció pecado, que dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo le decía que el hombre por su propia fuerza no puede justificarse, pero por medio de Jesucristo nosotros es entonces que somos hechos justicia de Dios en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué interesante, qué bonito, qué importante. Allí también en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24 nos dice esto, se lo leo porque es importante, interesante. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados de una manera, ¿qué cosa? Gratuita. Oiga, qué hermoso. Nuestra justificación no nos cuesta a nosotros, pero sí le costó a Dios, sí le cuesta al Padre, sí le costó a aquel que nos dio vida y nos formó. Claro, a él le costó la vida de su Hijo, la muerte del gran Salvador como es Jesucristo, pero a nosotros nos llega esta justificación de una manera gratuita. Oiga, qué bonito. Él nos ha justificado, dice, gratuitamente por su gracia. Esto es que aunque no le merecemos, porque no le merecíamos, esa es su gracia, aunque no favorecíamos a ser salvos, sin embargo, esa es la gracia de Dios. Ese es el favor que no merecemos, inmerecidos, pero Dios dice, yo les quiero dar una preciosa oportunidad. Entonces, el origen sin duda alguna está en Dios. El origen de nuestra gran salvación está en ese Dios grande y potente. Mire bien, ¿qué es lo que nosotros vemos pues en la cruz? Porque nuestro pecado estaba enfrente, pero lo que Cristo hizo fue justificarnos y fue quitar ese pecado de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra familia y de todo. Yo le digo a usted, qué interesante saber que hay un Dios que le dio a usted y le ofreció un camino vivo y santo donde usted puede llegar hasta el trono de la gracia, donde allí puede encontrar y hallar el oportuno socorro para su vida. Oiga, qué interesante, qué bonito saber que aunque todo mundo en algún momento nos rechaza, nos condena y nos dice no hay más, pero usted sabe que hay un Salvador que se llama Jesucristo y nos da ese momento y esa gran oportunidad de poder ser justificados delante de Dios el Padre. Bueno, aquí vemos en la cruz, vemos el pecado, sí, nuestro pecado, pero también vemos lo que Cristo hizo, nos justifica de manera gratuita. Y entonces vemos aquí presentes debajo de la cruz, bueno, vemos al hombre que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados en la cruz del Calvario. Eso es lo que Jesucristo es, el mensaje de Dios, tus pecados te son
perdonados. Y le dice también al hombre, de hoy en adelante tus vestidos serán cambiados, ya no tendrás esos harapos viejos, sucios. Ese pecado nos hace ver sucios, feos, nos hace ver de una manera muy mal delante de Dios y delante de los hombres. Pero yo le digo, Jesucristo dijo, tus pecados te son perdonados. Él dijo, ese vestido sucio, quítenselo, le voy a poner un vestido nuevo. Entonces Él puso un sello sobre nuestra vida y nos dijo, ahora camina por este otro camino que yo te preparo, un camino vivo y santo, donde tienes comunión continuamente, si tú quieres, con el Padre. Así que no se olvide, somos justificados en Él, en Dios, gratuitamente por aquel que dio la vida, que se llama Jesucristo. Dios me lo bendiga y no se olvide que Dios le ama grandemente.